Está aburrido, Bien. ¿no? Está muy aburrido, Muy ¿no? chato. Muy, ¿Por demasiado. qué? ¿Qué pasa? Y la verdad que nadie quiere decir absolutamente nada, La nadie oposición quiere la veo sin polemizar chispa. con nada, seguimos con lo mismo de siempre, que el tema... Bueno, El cuando discurso no ha variado, digamos, desde que comenzó, que es el tema salud, el tema seguridad como se está mordiendo la cola. y nada más. ¿Ah? Sí, Dando vueltas y mordiéndose la cola. Bueno, cuando me fui yo, hace una semana, sí, no es tanto. no es tanto. Estábamos terminando el poncho Sí, histórico, y había venido Morales, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y fue allí donde ganó la Intendencia de Córdoba, ¿cómo se llama? no, Yariora, él, No, el gobernador, el gobernador, que le gana a De Loredo, de Loredo, sí. le gana, a ver, vamos a buscar, mamita, el arterio asqueroso y nos tiene mal el Y encima se costero, ¿eh? olvidó los anteojos. Encima me he olvidado los anteojos, Todo, ella está atenta a todo, ¿no? y sí, está bien, Paulita es así, Claro. tenía que estar Qué cubriéndonos bárbaro. nuestros Mira, olvidos, que ya los años no vienen solos, ¿me claro. entiendes? Estamos, estamos viejitos. Pacerini, Pacerini, ahí está. Bueno, ahí está. Son caras nuevas que van surgiendo. ¿Qué ha pasado ahí en Córdoba? Esto le quería hablar, Costelo. A ver, Porque hemos visto una línea, la veníamos analizando, de los desembarcos nacionales, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, que venían a Catamarca a cuestionar desde su posición de funcionarios política del gobierno provincial. Pasó con educación, Soledad Acuña, pasó últimamente con Quirós, que vino y cuestionó el sistema de salud. ¿Eh? Y cuando vino Morales, el tema que tenía que hablar Morales, o que había cuestionado Horacio Rodríguez Larreta anteriormente, era la política que llevaba adelante el gobierno provincial con el litio y con la renta del litio. Y Morales medio se replegó ahí, no quiso intervenir en ese debate. Recuerdo que dijo, no, yo no vengo acá a hacer de maestro ciruela. Cada uno sabrá. Y uno va tomando estos elementos, va tomando los resultados electorales que se están dando parcial en todas estas elecciones desdobladas, y va asomando cómo va a quedar conformado el país institucionalmente después de estas elecciones. Independientemente de quién salga electo presidente. Este domingo ha ganado allí en la provincia de Chubut, perdió el gobernador Arcioni y ganó la gobernación Ignacio Torres, que es del PRO, pero cuyo origen es peronista, pero es del PRO. Y en Córdoba, ¿qué ocurrió? Ganó la gobernación Yariora, sí, y señor. había una gran expectativa por lo que podía ocurrir allí en la capital, porque Córdoba es un histórico bastión del PRO, del macrismo. Entonces en la elección de capital se enfrentaba Rodrigo de Loredo con Pacerini. Y había expectativa de que Rodrigo de Loredo gane la intendencia, lo cual iba a ser un gran golpe, un gran impulso para Juntos por el Cambio, sobre todo después de las elecciones santafesinas. ¿Qué pasó? Retuvo el peronismo cordobés la capital, con Pacerini. Y allí viene el famoso discurso de Yariora, del gobernador electo de Córdoba, donde habla de los pituquitos de Recoleta. Declaración, bueno, que produjo mucho ruido porque establece como un eje de conflicto que viene ya hace bastante tiempo desarrollándose entre el interior y la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Porteños
contra provinciano. Que ahora los cordobeses, bueno, Schiaretti, el gobernador Juan Schiaretti, precandidato, digamos, pero candidato a presidente, es un muy enfático defensor del interior contra la ciudad de Buenos Aires. Incluso su esposa, que es senadora por Córdoba, llevó adelante iniciativas muy interesantes, la senadora Vigo, por ejemplo, para que dejara el Estado Nacional de subsidiar los servicios ahí en la capital federal y el área del conurbano, y que las empresas pasaran a estar bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires o de la Cava. Porque usted sabe que los servicios de luz y agua, acá en el interior, no lo financia, no lo subsidia la Casa Rosada. Lo subsidia en todo caso, sí lo subsidia la provincia. En cambio, en el área metropolitana lo subsidia el Estado Nacional. Bueno, eso era una política de Schiaretti. Que Yariora rescata, después de que retener no solo la provincia, sino también la Intendencia de Córdoba, para promover la candidatura presidencial de Schiaretti. ¿Qué irá a pasar en Córdoba en la presidencial? Bueno, tendrán que elegir una referencia nacional. No, bueno, va a haber, tenemos Schiaretti. Sí. Y después tenemos la interna del PRO, Bueno, la interna del Junto por el Cambio, que está Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿El intendente electo de Córdoba va a jugar con la fórmula presidencial de Schiaretti? Y yo me imagino que sí. ¿Por qué usted dice que no? No, yo no digo que no, pregunto, yo no tengo idea. Ahí hay un peronismo cordobés. Hay un peronismo cordobés. Yo me pregunto, ¿cuál va a ser el resultado de Córdoba, distrito importante, en la presidencial? Pero lo que me interesaba destacar es que esa declaración de Yariora, donde él dice, no queremos que vengan malos pituquitos de Recoleta a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, obviamente fue tomada, es un hombre de suerte el gobernador Raúl Jalil, fue tomada por Raúl Jalil, porque justamente, ¿qué pasaba acá en Catamarca? Y vienen los pituquitos de Recoleta a dar indicaciones sobre cómo tiene que actuar el gobierno provincial. Y Jalil ya había salido a decir, bueno, Rodríguez Larreta y los funcionarios hablan de desconocimiento, desconocen cuál es la realidad del interior y habría que interiorizarse más. Incluso vi algunas de las repercusiones de la declaración de Jalil, donde Jalil tiene una declaración muy particular donde dice, yo tengo muchos amigos porteños y son personas normales, como diciendo. Hay un eje ahí, que me parece que es interesante abordarlo, porque cómo se va a configurar la política del país para la etapa que viene. Estamos en una etapa de transición de liderazgo. Está liderazgo en declinación de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo en general, y liderazgo en declinación de Mauricio Macri. Van a quedar vacancias. Bueno, ¿cómo se van a cubrir esas vacancias? Y lo que estamos viendo es que el país va conformándose. La elección de Córdoba, por ejemplo, que queda un peronismo muy particular, el que comanda Schiaretti, que tiene en Yariora su sucesor. Vemos en Santa Fe, que agarra un radical. Vemos Cuyo, Mendoza, San Juan, donde también está el radicalismo. Vemos un mapa que se va configurando distinto, diferente al de los últimos, por lo menos 20 años. Como hay un retroceso del peronismo en beneficio de sectores o del PRO o del radicalismo. El radicalismo está ganando cada vez mayor presencia. Viene Gerardo Morales, se le propone, se le pregunta, por una pregunta obvia, ¿usted qué opina de lo que dijo Rodríguez Larreta? Que
su compañero de fórmula, digamos, Gerardo Morales, el candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta. Y dijo, yo en esto no me quiero meter. ¿Por qué? Y porque Gerardo Morales conforma con Raúl Jalil por Catamarca y Gustavo Sáenz de Salta, la mesa del litio. Entonces hay una región más allá de las diferencias políticas que haya, que se va afianzando y que se ha afianzado su presencia al margen de esta que estamos diciendo, está Cuyo, está Córdoba, está Santa Fe, y hay una región del norte grande y del NOA específicamente, donde Raúl Jalil ha sido un gran impulsor de esta regionalización. Usted se acordará, Costero apenas asumió Jalil, empezó con todo este tema de la reunión de los gobernadores del norte grande, el impulso al corredor bioceánico, el tema del litio, ni qué hablar. O sea, hay una cuestión de regionalización que trasciende lo partidario, que tiene que ver con una visión de Estado, más allá de quiénes sean los gobernantes de las provincias específicas. Y lo que estoy empezando a notar acá es que esos ejes se van afianzando y hay un discurso cada vez más incisivo, cada vez más penetrante, en contra de la ciudad de Buenos Aires y en contra del área metropolitana. Del resto del país, en contra de esa área, que es la que concentra la mayor cantidad del electorado del país. Y es el área donde han echado sus reales, o de donde han echado sus reales y donde surgieron, el macrismo y el kirchnerismo. La base electoral del kirchnerismo es fundamentalmente el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá hay como desmarques. No por nada más se está recorriendo todo el interior, está buscando ahí. Y me parecen vectores interesantes para analizar por cómo se va a configurar el poder a partir de diciembre de este año. Una vez que ya tengamos electo un presidente y haya que sentarse a negociar las políticas. Porque si hay algo que no va a pasar, o me parece muy difícil que pase, es que quien gane tenga mayoría propia en el Congreso. Eso no va a ocurrir. Va a estar obligado a negociaciones y a tratativas. Y acá se va configurando el mapa donde se superpone el tema partidario y el tema de los intereses regionales. Y yo creo que la zona del norte, nuestra zona, los intereses regionales son muy claros, como quedó de manifiesto cuando vino Morales. O sea, Morales, a mí pregúnteme de cualquier cosa, hágame pelea con Juan Jalil sobre cualquier cosa, menos sobre esto, menos sobre el tema del litio, porque indudablemente ahí hay una sintonía que está más allá de que Morales sea radical y Jalil sea peronista. Sáenz es peronista. Sáenz ha sido el compañero de fórmula de Sergio Massa cuando Sergio Massa fue candidato a presidente en 2015. Y ya, en ocasión, cuando estaba todo este litigio de cómo se resolvía la candidatura presidencial de lo que todavía era en ese momento el Frente de Todos, estamos hablando de febrero de este año, le hacen un reportaje al gobernador Jalil en el diario Clarín. Y el gobernador Jalil dice allí, en ese reportaje, que había un gran problema en la conurbanización de la política argentina. Vaya, Jalil fue quien llevó el mensaje de los gobernadores a Alberto Fernández y a Cristina en la necesidad de cerrar una sola oferta, cosa que finalmente no ocurrió porque también se presenta Juan Grabois, y Juan Grabois me parece que está haciendo pie. Fue Jalil allí y él hablaba, ya en febrero, del problema de la conurbanización, cómo todo se resolvía allí,
en la capital federal y en el área metropolitana, en el AMBA, sin tener en cuenta las voces del interior. Bueno, acá Massa, teóricamente la fórmula Massa-Rossi, es una fórmula que surge por iniciativa de los gobernadores, fundamentalmente. O sea, Massa opera con los gobernadores para elegirse en candidato a presidente, a expensas de Guado de Pedro y de Juan Masur. Bueno, va a seguir jugando esto a nivel nacional después de diciembre. Estos vectores regionales que empiezan a aparecer en el marco electoral, son vectores electorales, digamos, van a tener consistencia política y continuidad más allá de esta fecha, o finalmente van a desaparecer una vez que se termine el año electoral y volveremos a estar conurbanizados, como dice Jalil, en la presidencia que viene, en virtud de la cantidad de votos que tiene el área metropolitana. Son interrogantes que vale la pena ir planteándolo cuando estamos solo a 2 semanas de las elecciones, de las primarias. Y tenemos que ir viendo cómo sale esta elección y después tenemos el compromiso de octubre. Digo porque Catamarca es como que ha quedado muy chata la discusión política. Y solo alcanzó un momento de tensión con la intervención de estos actores foráneos. Es como que el gobierno no reaccionó ante nadie, salvo cuando lo criticaron funcionarios de Rodríguez Larreta o el propio Rodríguez Larreta. Y un hombre del interior como Gerardo Morales se negó a participar de eso. Del debate. Él no quiso entrar en una discusión contra el gobierno provincial, sino que propuso, digamos, un discurso más nacionalizado. Es como que los porteños nomás se han prendido en esta. Y Morales, que es un jujeño, no participó de esa discusión. Preguntas que quedan pendientes en una campaña que, estamos a 2 semanas, es como que ha perdido tensión, noto yo, Costelo. Ahora, otra cosa que... Como que no hay chimichurri, digamos. No. Lo que quería consultarte es, estamos esta mañana compartiendo información con Paola que tiene que ver con el ausentismo electoral que hay. 17 elecciones provinciales, más de 5 millones de personas no fueron a votar. Bueno, ese es un elemento. Uno. El otro dato que estamos analizando a nivel nacional es que de los 16 millones de electores habilitados por los comicios a gobernador, alrededor de 11 millones han emitido su sufragio y el voto en blanco, los niveles que está alcanzando son cercanos al récord del año 2001. Yo no sé qué va a pasar. O sea, hay 2 elementos ahí, Daniel. Sí. Está la abstención Sí, y no concurrir a votar. Y el voto en blanco. Y el voto en blanco, que hay una diferencia. En el voto en blanco hay una conducta activa. Claro. Uno va a votar, pero va a votar, Claro, pero va a no está de expresar su acuerdo. rechazo. Claro. Bueno, en Chubut fue particularmente... Y lo que están pensando notable es que tienen miedo de que estos números vuelvan se repitan y se acrecienten en el día de la primaria, digamos, ¿no? Hay como señales de alarma. Ahora yo les digo, a ver, obviamente es un problema. La Argentina tiene el voto obligatorio. Entonces como que llama más la atención de que la gente no vaya a votar siendo obligatorio. Tampoco. ¿Cuál es la sanción por no ir a votar? Claro. No, sí, es verdad. Nada. Y de todas maneras, ¿cómo se obliga usted a la gente a ir a votar? Hay unas señales de alarma por la pérdida de consenso en torno, no sé si al sistema, pero sí a la oferta electoral.
Hay un rechazo generalizado de la oferta electoral. ¿Y cómo va a repercutir eso en la legitimidad del gobierno que viene? Esta es la gran pregunta. Ahora, ¿qué ha pasado en 2001? Y bueno, Después de que se vayan todos. Y después que la gente no votó, votó en blanco. Y el sistema se fue reconstituyendo. Claro. Yo no soy tan alarmista con esto, con el tema de la abstención y el voto en blanco. Yo creo que hay un gran rechazo porque venimos de un fracaso muy sostenido en el tiempo. Y como ya lo hemos dicho en algún momento acá, hay una crisis de formato. Digamos, la antinomia, kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, antimacrismo, que vino articulando la política nacional en los últimos por lo menos 15 años, La grieta, digamos. la famosa grieta, bueno, ha dejado de ser eficaz para tramitar el litigio político. Y el país está en busca de otro formato, de otro método, de otra categoría. ¿Dónde aparecen estos fenómenos? Abstención, crecimiento del voto en blanco. Podría hacerse un juego de analogía. Hoy la economía del país, cerca del 50% está en negro. Cerca del 50% en negro. Entonces yo creo que todo eso, esos fenómenos materiales que se dan, igual tienen una traducción también institucional. O sea, hay un país donde indudablemente las instituciones vigentes necesitan reconfigurarse o revisar sus radares para interpretar lo que está pidiendo la sociedad. Y estamos en ese proceso. Vamos a tener un indicio ahora en las PASO. Y después saldrá electo un presidente en octubre y en noviembre. Acá en octubre vamos a elegir gobernador. Bueno, a partir de ahí habrá que leer los números y ver algún modo de cómo reconciliar la política con estos sectores. Por lo pronto lo que se ve en estos temas, en estos niveles de abstención y de voto en blanco que sean las elecciones desdobladas, es que ese fenómeno de la bronca que se iba a tramitar o gestionar o canalizar a través de Milei, bueno, no es eso lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la gente se repliega. Obviamente en esa elección no va Milei como candidato, pero de todas maneras es un fenómeno como que la gente no es que lo vaya a votar a Milei, sino como que se prefiere o se queda en la casa o va y vota en blanco. Y envía de ahí un mensaje. Ahora, que la política lo interprete ese mensaje, eso es otra cosa. Pero estamos en un proceso, como ya he dicho, de transición. Proceso donde hay liderazgo en declinación, en ocaso, y otros que están tratando de instalarse y de emerger. Por eso la elección de Córdoba fue tan interesante, porque marca ahí hay un gobierno. No es como ocurrió en Santa Fe, donde sale Maximiliano Bueno, sí. ya me voy a acordar, es radical, Sí. Del sector de Martín Lustó, donde es un fenómeno novedoso, digamos. ¿Me entiendes? Donde va y se impone ahí de callado un sector de Puyaro. Maximiliano Puyaro. Bueno, justamente. Donde va y se impone ahí y gana la interna de Juntos por el Cambio y se posiciona para ganar la gobernación de Córdoba, de Santa Fe. Acá en Córdoba es un gobierno que ya viene en tensión con el gobierno nacional y con el área del conurbano, que se ratifica en las urnas. No solo a nivel provincial con el candidato de Schiaretti, que es Yari Ora, sino también en la capital cordobesa. Entonces, por eso es interesante la elección de Córdoba, porque es un distrito muy importante. Es el segundo distrito en importancia electoral del país. Y tiene un candidato a presidente.
que es Schiaretti. Si uno analiza bien el proceso, ya en 2019 teníamos elecciones desdobladas nosotros. Muchas. Hubo, creo que 4 elecciones provinciales simultáneas con la Nación. La provincia de Buenos Aires no desdobló porque Macri no la dejó de doblar a María Eugenia Vidal, y así le fue María Eugenia Vidal. Y ya en ese momento, la elección de Córdoba, la reelección de Schiaretti, que gana por números aplastantes su reelección en el año 2019, precipita una semana después, ¿qué cosa, Costello? La consagración de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso la importancia del esquema cordobés. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de que Schiaretti se sumara a ese frente federal, alternativa federal, que orientaban, que lo llevó finalmente a Roberto Labaña como candidato a presidente, y que donde estaban, entre otros, Sergio Massa. Sergio Massa. Que quedó todo diluido después. Que después vino para acá, para el lado de lo que sería el frente de todo. Sí. Entonces, la elección cordobesa, más allá de lo que pasó en Chubut, donde gana la Torre, donde pierde Arción y el peronismo y gana el PRO, más allá de eso, la elección de Córdoba me parece a mí significativa. Porque ahí es un eje que se consolida territorialmente. No es una novedad, digamos. No es una novedad. Es algo que tiene una consistencia. Y yo vinculo eso con todo el eje de regionalización que hay aquí en el norte y lo que está pasando en Cuyo. O sea, hay un país donde los intereses regionales empiezan a tener una manifestación electoral clara, independientemente de lo que pase en el conurbano. A eso voy. Independientemente de la referencia que puede ser el conurbano bonaerense o la ciudad de Buenos Aires, y esto se manifiesta en un sentimiento antiporteño que es muy acendrado en el interior, es muy acendrado. A mí no me gusta alentar eso porque tiene un componente chauvinista inconveniente, digamos. No creo yo en esos odios es bastante racista esto de odiar a la gente por el lugar en que ha nacido. Pero es un sentimiento que está, y que tiene que ver con la distribución de los recursos. Digamos, la ciudad de Buenos Aires evidentemente es próspera, una situación mucho más holgada de la que tiene el interior del país, y bueno, es un eje que empieza a afianzarse, el de la regionalización, en virtud de los hechos, no solo de las intenciones, sino de los hechos. Y en este sentido sí hay que decir que Jalil, el gobernador de Catamarca, ha sido un gran impulsor de eso. Dentro del juego de los gobernadores, con su viaje al exterior, con el impulso al corredor bioceánico, digamos, él ha tenido un protagonismo importante e interesante. Yo, en más de una oportunidad, lo hemos dicho acá en el programa, yo no recuerdo que la provincia de Catamarca o un gobernador de la provincia de Catamarca haya ocupado estos roles. Salvo, digamos, en la década del 80, Vicente Sadi, pero en un peronismo totalmente destrozado después de la derrota del 83. Pero yo no recuerdo, honestamente, que haya pasado eso. Entonces, son vectores que es interesante empezar a analizar, mientras caminamos hacia la definición electoral y para ver el país que viene y cuáles van a ser los esquemas de poder con los cuales se van a tener que sentarse el presidente, quien resulte electo presidente, para armar o para buscar el consenso en torno a un programa de salida de la Argentina. Por lo pronto, tenemos cada vez con más fuerza sectores que van apareciendo y que están en contra de que vengan a imponer condiciones y a dar indicaciones de cómo gobernar los pituquitos de la Recoleta. Con alguna razón, digamos. Pituquito de la Recoleta podría ser considerado Fernando La Rúa, por ejemplo. Mauricio Macri, por ejemplo.
alguna razón, digamos, la gestión política del país, del área conurbana, del área metropolitana, nos ha llevado a esta situación en la que estamos. Digamos, desde Carlos Menem a la fecha, todos los presidentes han salido de ahí, incluso Kirchner, incluso Néstor Kirchner. Néstor Kirchner es presidente con el respaldo del conurbano bonaerense que acaudillaba Eduardo Duvalde. Y que llegó con el 22, 24%. ¿no? Exactamente, y lo primero que hace una vez que gana la presidencia es ir a conquistar el conurbano, es ir a hablar con los intendentes, con los varones del conurbano. Y sobre eso se montó el kirchnerismo, que es un fenómeno principalmente metropolitano, principalmente de el conurbano bonaerense, como está quedando de manifiesto ahora. Así que bueno, estamos ahí. Será un país donde estará atravesada la tensión, digamos la antinomia, kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, antimacrismo, será reemplazada por porteñismo, antiporteñismo, o pituquismo, antipituquismo, sería más exacto decir. Bueno, preguntas que se van a ir despejando con el correr del tiempo y del proceso electoral.